una mujer simple. Le dijo al millonario paralizado: «Señor, aún hay buenas mujeres afuera». En un mundo donde la confianza es una moneda rara, las palabras de una mujer modesta sacudieron los cimientos del corazón hastiado de un multimillonario paralizado. Cuando él declaró: «Todas las mujeres buscan algo», ella lo miró a los ojos y respondió: «Señor, todavía hay buenas mujeres por ahí». Su franqueza encendió una chispa en él, una chispa que no había sentido en años. Lo que comenzó como un desafío fugaz en un restaurante de Lisboa se convirtió en un viaje transformador de pasión, duda y un amor que desafió todas las expectativas. Hoy comparto esta notable historia con ustedes, mi querida comunidad de historias. A medida que elaboramos estas narrativas, ponemos nuestro corazón en ellas, con la esperanza de tocar e inspirar. Mi deseo más profundo es resaltar el poder del amor, la humildad y la bondad, cualidades que pueden reparar un mundo fracturado. Me encantaría saber desde dónde estás leyendo, así que comparte los comentarios a continuación. Estoy infinitamente agradecido por cada uno de ustedes y estoy encantado de hacer crecer esta vibrante comunidad juntos. Ahora, profundicemos en esta historia. Una historia de giros, tensión y un romance inolvidable. João Mendes estaba sentado a la cabecera de una mesa de teca pulida en el comedor privado de A Luz do Tejo, un restaurante lisboeta tan exclusivo que no se molestaba en ofrecer un menú público. Las paredes brillaban con madera oscura y una suave luz ámbar, y los candelabros proyectaban un cálido resplandor sobre el río Tajo, más allá. Sus colegas, 3 hombres con trajes a medida, bebiendo viño do Porto Añejo, descansaban en sus sillas, riéndose de una broma sobre adquisiciones y precios de acciones. João no se unió. Su silla de ruedas zumbaba suavemente mientras se movía. Sus penetrantes ojos color avellana exploraban la habitación con inquietud. Sus manos, firmes pero tensas, se agarraron a los reposabrazos, insinuando la confusión detrás de su comportamiento refinado. «Te lo digo», interrumpió sus bromas, su voz aguda como el lamento de un fado. «Todas las mujeres son iguales. Persiguen el dinero o el estatus. Dales una oportunidad y te desnudarán, con el alma y todo». Sus palabras llevaban el peso de un cinismo duramente ganado, forjado en el fuego de la traición. Los hombres se movieron, intercambiando miradas inquietas, pero ninguno se atrevió a contrarrestar a João Mendes, el hombre que había revivido un imperio tecnológico fallido hasta convertirlo en un coloso de 1.000 millones de euros, incluso después del accidente que acabó con su movilidad y su fe en los demás. Un leve tintineo de cristales atrajo su mirada hacia el borde de la habitación. Allí estaba una mujer, con su piel aceitunada radiante bajo las cálidas luces, su postura humilde pero autoritaria. Llevaba un sencillo vestido negro, sobrio pero llamativo, y su presencia no necesitaba adornos. Sofía Almeida estaba limpiando una mesa cercana, con movimientos rápidos pero elegantes, cuando las palabras de João cortaron el aire. Hizo una pausa, entrecerró los ojos oscuros y luego dio un paso adelante con una audacia que espesó la atmósfera de la habitación. «Discúlpeme, señor», dijo su voz firme, con un toque de desafío, «pero está equivocado. Todavía hay buenas mujeres por ahí. No todo el mundo busca lo que usted piensa». Sus palabras aterrizaron como una piedra en aguas tranquilas, ondeando a través de la bruma del humo del cigarro y el privilegio. Los colegas se quedaron paralizados, sus ojos moviéndose entre ella y João, preparándose para su ira. Pero João no estalló. Él ladeó la cabeza y la estudió con una fascinación que rayaba en el hambre. Su confianza era tranquila, sin pulir, una llama bailando en un vendaval. «¿Quién eres?»,
Preguntó en tono bajo, casi atrevido. Debajo del desafío se agitó un destello de curiosidad, tal vez incluso de esperanza, profundamente enterrada bajo capas de desconfianza. Sofía no vaciló. Simplemente alguien cansado de escuchar tonterías que se hacen pasar por verdad. Ella le sostuvo la mirada un momento más y luego se volvió con pasos deliberados mientras regresaba a la cocina. El suave balanceo de su vestido permaneció en el aire, y João se encontró mirándola, su mente corriendo como no lo había hecho en años. «João, ¿estás bien?», preguntó cautelosamente uno de sus colegas, un hombre delgado llamado Pedro, agitando su oporto. «Ella tiene agallas, ¿no?». «Ella tiene algo», murmuró João, más para sí mismo. Sus dedos golpearon el reposabrazos, un ritmo inquieto que coincidía con las preguntas que giraban en su cabeza. ¿Quién era ella? ¿Por qué le importaba lo suficiente como para hablar? ¿Y por qué sus palabras se le pegaban como sal a la piel? La cena se prolongó y sus colegas parlotearon sobre márgenes de ganancias y tendencias del mercado. Pero la atención de João se desvió. Repitió su voz. «Todavía hay buenas mujeres por ahí». Y sintió una extraña atracción, una irritación mezclada con intriga. Había construido muros, ladrillo tras ladrillo amargo, después de Mariana. Todavía le dolía el recuerdo, su confesión entre lágrimas de que se había quedado por ese estilo de vida, su partida sin mirar atrás. Había jurado no dejar que nadie se le acercara nunca más, convencido de que cada sonrisa escondía un motivo. Sin embargo, esta mujer, esta extraña, había quebrantado sus defensas con una sola frase. Mientras el camarero recogía los platos, João tomó una decisión. «Pedro», dijo interrumpiendo un discurso sobre los paraísos fiscales, «descubre quién es ella, en silencio». Pedro levantó una ceja, pero asintió. «¿Seguro? Ella es solo una mesera». «Ella no es cualquier cosa», espetó João con voz firme. «Hazlo». La siguiente hora se prolongó. La mente de João era un campo de batalla de dudas y curiosidad. Apenas tocó su sobremesa, un delicado pastel de nata que se desmoronaba intacto, mientras se fijaba en la puerta de la cocina. Cuando Pedro regresó, deslizándose en su asiento con una sonrisa maliciosa, el pulso de João se aceleró. «Su nombre es Sofía Almeida», dijo Pedro en voz baja. «Trabaja aquí a tiempo parcial, vive en Alfama, sin antecedentes, sin problemas, solo una mujer normal, por lo que yo sé». «Ordinario», repitió João, con la palabra extranjera en su lengua. No había nada ordinario en su mirada inquebrantable, en la forma en que había visto a través de su armadura. Se reclinó y apretó la mandíbula. «Quiero hablar con ella de nuevo». Pedro sonrió. «¿Qué? ¿Te acercarás a su mesa y la invitarás a salir? ¿Después de que ella te haya llamado delante de todos?» «No», dijo João entrecerrando los ojos. «Quiero saber si lo decía en serio». Sofía no volvió a aparecer esa noche, y la frustración de João creció. Una energía inquieta que no pudo reprimir. Él no la conocía, no le debía nada, pero sus palabras se habían alojado en su pecho. Mientras su conductor conducía el elegante Mercedes por las calles adoquinadas de Lisboa, João miró por la ventanilla tintada, medio esperando verla a lo largo del Tajo. La ciudad brillaba y sus luces danzaban sobre el río como estrellas dispersas. En su ático de Belém, muy por encima de los tejados de la ciudad, João no podía dormir. El zumbido del ascensor, el suave zumbido de su casa inteligente atenuando las luces, nada ahogó su voz. Maniobró hacia las ventanas del piso al techo, contemplando las luces que se extendían debajo. Por primera vez en años, algo cambió. Una grieta en la fortaleza que había construido. No confiaba en ello. No lo quería, pero estaba ahí,
A la mañana siguiente llamó a Pedro. «Consigue su horario», dijo con tono entrecortado. «Esto no ha terminado». «¿Hablas en serio?», preguntó Pedro incrédulo. «Ella no es un rompecabezas que resolver, João». «Tal vez no», respondió João con la voz endurecida. «Pero necesito saber por qué lo dijo. ¿Y si está mintiendo?» Pedro suspiró. «Bien, veré qué puedo hacer. Pero no digas que no te lo advertí. Esto podría complicarse». «Déjalo», dijo João poniendo fin a la llamada. Se reclinó hacia atrás con la mente dando vueltas. Sofía Almeida había irrumpido en su mundo sin ser invitada y no podía dejarla escapar sin respuestas. Todavía no se daba cuenta de que esto era solo el comienzo, que su desafío lo arrastraría a una tormenta para la que no estaba preparado, una tormenta que pondría a prueba sus creencias sobre la confianza, las mujeres y él mismo. 2 días después, Pedro dio a luz. «Ella trabajará mañana por la noche, en el mismo lugar. ¿Estás seguro de que quieres volver?» João no dudó. «Sí». La noche siguiente regresó a Luz do Tajo, con el corazón latiendo con una vitalidad extraña. En el restaurante bullía la élite de Lisboa, copas chocando, murmurando ofertas, pero João solo vio el espacio donde ella había estado. Esperó con la paciencia a punto de agotarse, hasta que ella salió de la cocina, con expresión tranquila pero mirada aguda, como si sintiera la carga del aire. «Señora Almeida», la llamó cuando ella pasó. Su voz tenía suficiente autoridad como para detenerla. Ella se giró y levantó ligeramente la ceja. «Tú otra vez». «Yo otra vez», dijo encontrando su mirada. «Te fuiste antes de que pudiera preguntar algo». «¿Y qué es eso?», preguntó cruzándose de brazos en tono cauteloso pero curioso. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «¿Lo dijiste en serio? ¿Sobre buenas mujeres?» Sofía lo estudió con expresión ilegible. Luego ella sonrió, no cálida, pero con un silencioso desafío que le provocó un escalofrío. «¿Por qué no te quedas y lo descubres?» Antes de que él pudiera responder, ella se alejó, dejándolo con más preguntas que respuestas. A medida que avanzaba la noche, João Mendes se dio cuenta de que estaba enganchado, no solo por sus palabras, sino también por el enigma de ella, una mujer que se había atrevido a desafiar su cinismo con su verdad inquebrantable. João vio a Sofía desaparecer en el bullicio del restaurante. Sus palabras de despedida, «Quédate y descúbrelo», resonaron en su mente como un estribillo de fado. No fue solo su audacia lo que lo atrapó. Era su fuerza silenciosa, un desafío envuelto en resolución. Se demoró en la mesa, sosteniendo una copa intacta de viño verde, mientras la charla de sus colegas se convertía en ruido. Mientras su conductor serpenteaba por las calles iluminadas por tranvías de Lisboa, João supo que no podía dejar que todo terminara allí. Ella había despertado algo: ira, curiosidad, un destello de esperanza, y él necesitaba entender por qué. Los días siguientes fueron inquietos. En su ático de Belém, rodeado de mármol y cristal, la atención de João se hizo añicos. Las reuniones se prolongaban, las hojas de cálculo eran borrosas y las conversaciones parecían vacías. Siguió viéndola. Esos ojos oscuros e inquebrantables, la sutil curva de sus labios. Odiaba el espacio que ella ocupaba en su cabeza. Odiaba que le importara. Pero lo hizo, y eso lo impulsó a actuar. «Pedro», dijo una mañana con voz aguda mientras contemplaba el Tajo, «necesito algo más que su agenda. Necesito conocerla. Haz que suceda». El suspiro de Pedro resonó a través de la línea. «No vas a dejar esto, ¿verdad?» «Bien, dame un día. Pero João, ella no es un proyecto que puedas analizar». «Ella no es un proyecto», espetó João, aunque las palabras sonaron huecas.
Ella es algo más. Solo hazlo. Mientras el mundo de João se agitaba con determinación, el de Sofía era una tormenta diferente. En su apartamento de Alfama, atestado de paredes desconchadas y una bombilla parpadeante, estaba sentada ante una mesa desvencijada, con los billetes esparcidos como una mano perdedora. Su segundo trabajo en una cafetería mouraria le había reducido el horario y el restaurante apenas cubría el alquiler. Se frotó las sienes, muy cansada, pero su mandíbula se mantuvo firme. Ella había estado aquí antes, sobreviviendo, haciendo malabarismos con los turnos, negándose a descansar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana, Inés. ¿Estás bien? Parece que estás cargando el mundo. Sofía escribió rápidamente. Estoy bien. Pero sus dedos se detuvieron. Ella no estaba bien. Estaba cansada de la rutina, de demostrar su valía ante un mundo al que no le importaba. En su oficina de Chiado, João se movía inquieto, y el zumbido de su silla resonaba en los suelos pulidos. Pedro entró, tableta en mano. Su expresión era una mezcla de diversión y precaución. Tengo algo. Sofía Almeida. Vive en Alfama. Tiene 2 trabajos, no tiene dinero familiar. Ella es limpia, João. Sin esqueletos, sin estafas. Solo una mujer que intenta mantenerse a flote. El ceño de João se frunció. ¿2 trabajos? Sí. Camarera en Aluz do Tejo y en una cafetería en Mouraria. No vive precisamente a lo grande. João se reclinó, procesando. Su aplomo, su fuego, chocaban con una vida al límite. La quiero aquí, dijo. Ofrécele un trabajo. Asistente personal, algo parecido. Pedro parpadeó. Estás bromeando. Ni siquiera la conoces. Sé lo suficiente, respondió João. Haz que suceda. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba limpiando las mesas de la cafetería cuando sonó su teléfono. Ella no reconoció el número, pero respondió con tono agudo. ¿Sim? ¿Señora Almeida? La voz era suave y profesional. Pedro Costa, trabaja para João Mendes. Te ofrece un puesto. Asistente personal. Tiempo completo, buen salario, beneficios. ¿Interesado? Sofía se quedó helada, con un paño húmedo colgando de su mano. ¿João Mendes, el hombre del restaurante? Lo mismo. Él estaba impresionado por ti. Ella se rió, breve y aguda. ¿Impresionado? Lo desafié. ¿De qué se trata realmente esto? Pedro hizo una pausa y luego dijo: Quiere conocerte. Esta es su manera. La oferta es real. Empezarías la próxima semana si estás de acuerdo. La mente de Sofía se aceleró. El dinero podría cambiarlo todo. No más turnos dobles, no más caminatas tardías por los callejones de Alfama. Pero João Mendes, el multimillonario amargado en silla de ruedas, con sus ojos fríos y su lengua más afilada, ella no confiaba en ello, no confiaba en él. Sin embargo, el peso de esos proyectos de ley presionaba con fuerza. Lo pensaré, dijo. Dame un día. Justo, respondió Pedro. Llamaré mañana. Colgó y se quedó mirando los desgastados azulejos del café. Un salvavidas colgaba, pero venía con hilos, atados a un hombre que veía el mundo a través de la desconfianza. ¿Fue esta oportunidad o una trampa? Cuando terminó su turno, la pregunta persistía. ¿Podría permitirse el lujo de decir que no? Al día siguiente, Pedro transmitió su respuesta. Está dudando, dijo apoyándose en el escritorio de João. La asustaste, creo. Bien, respondió João con una leve sonrisa tirando de sus labios. Déjala cocerse. Ella vendrá, y ella lo hizo. Esa noche Sofía volvió a llamar. Bien, dijo con la voz tensa. Lo aceptaré. Pero dile que no estoy aquí para jugar. Pedro sonrió mientras pasaba el mensaje. Ella está dentro, João. Comienza el lunes. João asintió y la satisfacción se instaló como una extraña calma. Bien, veamos de qué está hecha.
Llegó el lunes y Sofía entró en el mundo de João. Una torre de cristal enchiado que parecía más una fortaleza que una oficina. Llevaba una chaqueta y pantalones sencillos, con la barbilla alta, a pesar de los nervios que le retorcían el estómago. La recepcionista la llevó a un ascensor privado y cuando se abrieron las puertas, allí estaba él, João Mendes, esperando, con sus ojos color avellana fijos en los de ella, con una intensidad que le quitó el aliento. «Señora Almeida», dijo, en un tono suave pero con un tono algo inlocalizable. «Bienvenido». «Señor Mendes», respondió ella igualando su frialdad. «Seamos claros, estoy aquí para trabajar, no para demostrarles nada». Sus labios se torcieron, no del todo una sonrisa. «Ya veremos». Así comenzó su danza. Dos almas vigiladas dando vueltas, cada una ocultando heridas. Ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder. Todavía no sabían qué tan profundo sería esto. Cómo la presencia de Sofía revolvería el pasado enterrado de João, o cómo su búsqueda desenterraría verdades que ella había enterrado durante mucho tiempo. El juego había comenzado, y lo que estaba en juego era más alto de lo que ninguno de los dos imaginaba. La primera semana de Sofía como asistente de João fue un camino sobre la cuerda floja, sobre un abismo de tensión. Su oficina de chiado vibraba con eficiencia, asistentes corriendo, pantallas parpadeando, teléfonos zumbando con el pulso de su imperio. Sin embargo, el dominio de João parecía apartado, un trono tranquilo donde gobernaba con precisión y un corazón cauteloso. Sofía lo siguió, con su libreta llena de horarios y notas crípticas, y sus ojos penetrantes mientras estudiaba al hombre detrás del mito. Era exigente y su voz era un látigo cuando alguien flaqueaba. Pero ella vio destellos. Su mandíbula se tensó cuando pensó que no lo veían. Sus dedos tamborileaban inquietos. También era una fortaleza, construida con algo más que riqueza. Sus intercambios fueron rápidos y profesionales. Reunión con la Junta a las 10, decía entregándole una carpeta. «No llegues tarde», respondía con tono seco pero con la mirada fija. Ella no se inmutó ante su mirada, no se suavizó para complacerlo. Lo volvió loco y lo arrastró aún más. El viernes decidió que la oficina no era suficiente. La necesitaba en su espacio, en sus términos. «Señora Almeida», dijo mientras recogía sus cosas, con la chaqueta en el brazo. «Venga a mi casa mañana. Hay un proyecto sobre el que necesito su opinión. Pedro enviará un coche». Sofía hizo una pausa y entrecerró los ojos. «¿Tu casa? ¿Por qué no aquí?» «Porque yo lo digo», respondió él, con voz suave pero poniéndola a prueba. Ella no discutió, solo asintió bruscamente. «¿A qué hora?» «9. No llegues tarde». Ella no lo era. A la mañana siguiente, un elegante automóvil se detuvo frente a su departamento en Alfama. El conductor sostuvo la puerta mientras ella entraba, con un nudo en el estómago a pesar de su fachada tranquila. El camino serpenteaba a través de Lisboa, pasando por edificios con azulejos, hacia las exuberantes colinas de Sintra, donde el aire se enfriaba y las propiedades se extendían. La villa de João se alzaba, una gran extensión de piedra y vidrio, encaramada como el palacio de un monarca sobre los valles brumosos. Las puertas se abrieron silenciosamente, y Sofía salió. Sus botas resonaron sobre el adoquín mientras lo absorbía. Hermosa, sí, pero fría como él. En el interior el aire llevaba cedro y cuero. Un ama de llaves la condujo a través de pasillos repletos de arte, óleos abstractos, esculturas austeras, hasta un amplio estudio donde João esperaba. Estaba sentado junto a una ventana imponente. La luz de la mañana lo enmarcaba, y su silla de ruedas era una extensión de su presencia. La habitación era de madera oscura y techos altos, estanterías altísimas
y una chimenea chisporroteando a pesar del aire templado. Él no se giró cuando ella entró, pero ella sintió su conciencia y el aire cambió a medida que ella se acercaba. «Señora Almeida», dijo en voz baja y resonante. «Sentarse». Ella no lo hizo. «Prefiero quedarme de pie. ¿Qué es este proyecto?» Él se giró y sus ojos color avellana se clavaron en los de ella, agudos e inquebrantables. «Paciencia. Primero, ¿qué piensas de esto?» Hizo un gesto. Hacia la habitación, la villa, su imperio. Sofía se cruzó de brazos y mantuvo la mirada fija. «Es impresionante. Pero son solo cosas. No me habla de ti». Su ceja se arqueó. La sorpresa parpadeó antes de enmascararla. «La mayoría ve la riqueza y cree que me conocen». «No soy la mayoría», dijo simplemente, y ese silencioso desafío volvió a encenderse. Se inclinó hacia adelante con las manos en los apoyabrazos. «No, no lo eres. Por eso estás aquí. Te he observado esta semana. Eres inteligente, eficiente, pero no te doblegas. ¿Por qué?» Ella ladeó la cabeza y lo estudió. «No tiene sentido doblegarse por alguien que no se lo ha ganado. Eres mi jefe, no mi rey». Se le escapó una risa, áspera y descarada. «Justo. Veamos si puedo ganármelo». Él señaló una silla y el tono se suavizó lo suficiente como para intrigarla. Esta vez se sentó con las piernas cruzadas, esperando. Durante una hora hablaron. El proyecto, un vago plan para racionalizar su agenda personal que desviaba hacia otra cosa. Él investigó su vida, sus elecciones. «¿Por qué 2 trabajos?», preguntó con voz casual pero con ojos intensos. «Necesidad», dijo resuelta. «No todo el mundo nace con cuchara de plata». Él tampoco se inmutó. «No lo estaba. Construí esto de la nada. Después del accidente, lo reconstruí de nuevo». Ella asintió y lo archivó. «Explica el resentimiento que tienes en el hombro». Él sonrió, echándose hacia atrás. «¿Y el tuyo?» «La vida», dijo con tono seco, pero en sus ojos brillaba algo crudo. «No es amable con todos». Su charla bailaba, tira y afloja, quitando capas sin dejar al descubierto demasiado. Vio al hombre debajo. Frustración en su mandíbula apretada, dolor cuando se movía. Vio su resistencia, su postura de alguien que había luchado por cada centímetro. Al mediodía, el ama de llaves trajo café e hicieron una pausa, en un silencio cargado de preguntas no formuladas. «No eres lo que esperaba», dijo dejando su taza con la mirada penetrante. «¿Qué esperabas?», preguntó sorbiendo el suyo, imperturbable. «¿Alguien más suave? ¿Alguien que adularía la villa y el dinero? Tú no». «No creo en los cuentos de hadas, señor Méndez», dijo con voz firme, cortando su encanto como un cuchillo. «El dinero no te convierte en príncipe, solo en rico». Él se quedó mirando, atónito. Nadie le hablaba así, ni sus colegas, ni su ex, ni el desfile de aduladores. Sus palabras golpearon como una bofetada, pero en lugar de ira, sintió una oleada de admiración, aguda e inesperada. No estaba deslumbrada, no tenía miedo. Ella lo vio y no parpadeó. «Eres audaz», dijo en voz baja, casi un gruñido. «La mayoría no se atrevería». «La mayoría no tiene 2 trabajos para pagar el alquiler», respondió ella, curvando los labios. «No una sonrisa, sino un desafío». «No tengo tiempo para temerte». Él se rió más y el sonido resonó en las paredes. «Tú eres otra cosa, Sofía Almeida». «Tú también», dijo ella suavizándose el tono lo suficiente como para tomarlo desprevenido. «Pero todavía estoy averiguando qué». El día se desarrolló a un ritmo extraño. Trabajaron, clasificando sus caóticos compromisos, el sentido práctico de ella chocando con su terquedad. Ella lo llamó cuando él presionó demasiado. Él retrocedió, poniéndola a prueba. Pero en el fondo, el respeto creció. Frágil, tácito.
Compartió lo básico del accidente. El accidente, la rehabilitación, la traición posterior. Ella escuchó. Su silencio era comprensivo, no compasivo. Al anochecer, cuando el sol se hundía sobre las colinas de Sintra, proyectando un cálido resplandor, trató de encantarla. «Podrías vivir una vida peor que esta», dijo señalando la vista, la villa. «Quédate conmigo, no podrás sobrevivir más». Ella se puso de pie, alisándose la chaqueta y mirándolo a los ojos. «No necesito un salvador, señor Méndez. Necesito una razón. Dame una que no sea tu dinero, y tal vez me quede». Él se quedó helado. Sus palabras despojaron su barniz. Ella no esperó una respuesta. Simplemente asintió y se fue, dejándolo con el fuego crepitante y una sensación que no podía nombrar. La admiración no fue suficiente. Era más peligroso, vivo. Por primera vez, João Mendes se sintió visto, y eso le aterrorizó. En el coche de regreso a Alfama, la mente de Sofía daba vueltas. No era solo un hombre rico amargado. Estaba realmente herido. Ella todavía no confiaba en él, pero la atracción era innegable. De vuelta en la villa, João miró por la ventana y vio cómo su coche desaparecía. Ella lo desafió, lo desnudó y salió ileso. No sabía qué vendría después, pero una cosa estaba clara. Sofía Almeida no había terminado con él, y él no había terminado con ella. El suelo debajo de ellos tembló, listo para la tormenta que se avecinaba. Los días posteriores a la visita de Sofía se prolongaron durante semanas, tejiendo un frágil hilo de conexión que ninguno de los dos pudo nombrar. Se acomodó en su papel con tranquila determinación, y su presencia marcó un ritmo constante en el caos de João. La villa de Sintra se convirtió en su campo de batalla, no de conflicto, sino de entendimiento. Las mañanas las pasaban en el estudio. La luz del sol entraba por las ventanas mientras abordaban horarios y contratos. Las tardes se convirtieron en noches. Las tazas de café se amontonaban y las conversaciones derivaban del trabajo a algo más profundo. João la observó con creciente intensidad, notando sus movimientos deliberados, imperturbables incluso cuando él empujaba. «Cancela la cena con los inversores», probaría él, y ella respondería: «Los necesitas más que ellos a ti. Reprograma, no quemes puentes». Su franqueza lo desarmó, quitando capas olvidadas. Ella no tenía miedo de desafiarlo y él lo ansiaba. Su voz era un salvavidas a través del ruido. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, la sorprendió mirando una foto enmarcada en su escritorio. Un João más joven, de pie, riendo con una mujer cuyo rostro estaba medio oculto. «¿Quién es ese?», preguntó con tono cuidadoso. Dudó y apretó los dedos. «Mariana», dijo, el nombre amargo. «Antes del accidente, antes de todo». Sofía asintió y dejó el marco con cuidado. «Ella te lastimó». No es una pregunta, pero respondió. «Se fue cuando no podía caminar. Dijo que ella no podía soportarlo. Ni yo». Su voz era firme, pero sus ojos parpadeaban con un viejo dolor. Sofía no se inmutó. Su pérdida, no la tuya. Buscó compasión, pero solo encontró resolución. «Lo dices como si fuera simple». «No lo es», respondió ella, echándose hacia atrás. «Pero es verdad». Ese momento se prolongó, un cambio silencioso. Ella se quedó hasta más tarde, por elección propia, y él dejó de fingir que no se dio cuenta. Se sentaban junto al fuego, el crujido llenaba los silencios, hablaban. Su infancia en un apartamento estrecho del Bairro Alto, su ascenso, el choque. Ella escuchó sin ofrecer tópicos, solo presencia. Una tarde, semanas después, cesó la lluvia y dejó una luna plateada sobre Sintra. Se sentaron en el estudio, con una botella de viñot tinto entre ellos. Idea suya. El aire se sentía más suave.
su tensión habitual suavizada por el cansancio y algo más. João le sirvió un vaso con movimientos pausados y luego dejó la botella con la mirada fija. Solía pensar que todas las mujeres querían algo. Dinero, estatus, dijo, sin vigilancia. Mariana lo demostró. Todos lo confirmaron después. Pero tú eres diferente. Sofía tomó un sorbo, sin apartar los ojos de los suyos. ¿Diferente cómo? No quieres nada, dijo inclinándose hacia adelante. Estás aquí día tras día sin pedir nada. ¿Por qué? Dejó su vaso con expresión ilegible. Luego se inclinó hacia adelante, con voz firme pero cruda. Porque tampoco confío en personas como usted. Rica, poderosa. Crecí sin nada, menos que nada. Mi madre trabajó en 3 trabajos para alimentarnos y la vi aplastada por aquellos que lo tenían todo y querían más. La codicia es fea, señor Méndez. Lo he visto de cerca. Él se quedó mirando y sus palabras asimilaron. Entonces, ¿por qué quedarse? ¿Por qué aceptar el trabajo? Necesidad, dijo simplemente. Y, no lo sé, hay algo en ti. No eres lo que pensaba. ¿Qué pensaste? Preguntó más suave, curioso. Otro hombre rico que tira dinero a los problemas, dijo curvando ligeramente los labios. Pero peleas, incluso cuando eres un idiota al respecto. Él se rió de verdad, sorprendiéndolos a ambos. No te equivocas. El silencio se hizo cálido, pesado por el reconocimiento. Ambos moldeados por la traición, pero aquí, compartiendo mesa, un momento. Compartió más. Sus pais, la búsqueda de riquezas y el abandono de ellos, las noches hambrientas, la hermana a la que apoyaba. Escuchó, con la armadura crujiendo, compartiendo su ascenso después del accidente, la profunda traición de Mariana, su pérdida de fe. «No estás vacío», dijo ella, firme, cortando su autocompasión. «Simplemente asustado». ¿Asustado? Él se encrespó, pero su mirada lo retuvo. Sí, miedo de dejar entrar a alguien, miedo de que se vayan como lo hizo ella. No podía discutir. Ella había visto a través de él y se quedó. La noche se alargó, el vino escaseaba y las voces se suavizaban. A medianoche estaban más cerca, física y emocionalmente, de lo previsto. Ella se levantó para irse y él la agarró de la muñeca, con un toque ligero pero insistente. «Quédate», dijo. «Una pregunta, no una orden». Ella miró hacia abajo, buscando con los ojos. «¿Por qué?» «No quiero que te vayas», admitió crudo. Ella no se apartó, ni tampoco se sentó. «No soy ella, João. No me iré, pero no seré tu solución». «No quiero una solución», dijo con voz áspera. «Te quiero aquí». Ella lo estudió, luego asintió y se recostó. No hablaron. Simplemente se quedaron sentados mientras el fuego se convertía en brasas. Un comienzo frágil, construido sobre cicatrices compartidas. Las semanas se convirtieron en meses y su vínculo se hizo más profundo. Ella aprendió el ritmo del dolor de él, físico, emocional, y él, el de ella. Pelearon, rieron, se sentaron en silencio cuando las palabras fallaron. Una noche mientras nevaba y cubría Sintra, él se giró hacia su lado y encontró la mano de ella. «Me has cambiado», susurró. No pensé que eso fuera posible. Ella le apretó la mano con una sonrisa pequeña pero genuina. «Tú también me has cambiado. No quería confiar en ti, pero lo hago». El giro de su pasado, desconfianza en la riqueza, miedo a la codicia, reflejaba sus heridas, y en ese reflejo encontraron algo sólido. No es un cuento de hadas, sino un comienzo, construido sobre la presencia, no sobre la perfección. Cuando la nieve cayó, sellando su momento de tranquilidad, lo supieron. Pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos, con cicatrices y todo. Los meses posteriores a su pacto de medianoche fueron un proceso lento, una delicada danza de confianza y tensión.
Sofía se convirtió en un elemento fijo del mundo de João, no solo en la villa, sino también en sus pensamientos, rutinas y silencios. Ella llegaba con café y una broma seca, cortando su brusquedad con una facilidad que lo dejaba nervioso pero agradecido. Él la observaba, organizando el caos, desafiando la terquedad, sintiendo una atracción que no podía nombrar, una calidez que se filtraba en sus fríos rincones. Sus tardes se hicieron más largas, el estudio su refugio. Se sentaban junto al fuego, mientras la nieve se acumulaba afuera, hablando, a veces nada, a veces todo. Ella se burlaría de su terrible sabor a vino. Él replicaría su obstinada negativa a su servicio de automóvil. «Me gusta caminar», decía con los ojos brillantes. «Me mantiene con los pies en la tierra». Él sonreiría, pero se maravillaría de cómo se comportaba ella, incluso en medio de sus excesos. Sin embargo, en el fondo, la inquietud hervía a fuego lento. João no podía librarse de la sombra de Mariana, susurrando en momentos de tranquilidad. Sofía era diferente, lo sabía, lo sentía, pero el miedo persistía, una astilla que no podía extraer. Él la observaba, preguntándose qué la mantenía aquí, qué veía más allá de la riqueza, más allá del hombre destrozado. Ella nunca pidió nada, y eso era lo que más le ponía nervioso. Una noche, cuando la primavera traía la brisa a través de las ventanas abiertas, la tensión se hizo evidente. Estaban en el estudio, con una botella de vino medio vacía entre ellos y el fuego reducido a brasas. Sofía se rió de su broma, un sonido raro y desprevenido que golpeó como un puñetazo. Él observó con el pecho apretado, las palabras se le escapaban. «¿Por qué sigues aquí?» Su voz era suave, frágil, una grieta en su armadura. «No es necesario que te quedes con un hombre lisiado». La habitación se quedó en silencio. La risa de Sofía se desvaneció. Sus ojos se fijaron en los suyos, buscando. Dejó su vaso, inclinándose hacia adelante. Su expresión cambió a una feroz resolución. «No hagas eso», dijo con tono firme y acalorado. «No hagas esto por tu silla. No es por eso que estoy aquí, y tú lo sabes». Desvió la mirada, con la mandíbula apretada y viejas heridas ardiendo. «Entonces, ¿por qué? Podrías tener a cualquiera. ¿Por qué a mí?» Ella se puso de pie y se acercó a él con pasos decididos. «Porque eres tú, João. No el dinero, ni la villa, ni la silla. Tú». Se detuvo cerca, su calidez palpable. «Eres un desastre testarudo y exasperante, pero eres real. Te veo, más de lo que dejas ver a la mayoría». Se le cortó el aliento y sus palabras cortaron sus dudas. Levantó la vista con los ojos en carne viva, vulnerable desde el accidente. «No sabes en qué te estás inscribiendo», dijo con voz áspera. «No soy fácil». Ella se rió bruscamente. «¿Crees que lo estoy? Estoy aquí porque quiero estarlo. Deja de alejarme». No sabía qué decir. No confiaba en su voz. El aire se espesó, cargado de sentimientos no expresados. Su mano se torció, queriendo alcanzarla, pero el miedo lo retuvo. Sofía vio la guerra en sus ojos y eligió por él. Ella se inclinó. Le enmarcó la cara con las manos y lo besó. No suave, pero sí segura, feroz, una declaración que corta sus defensas. Sus labios se apretaron, cálidos, inflexibles, y él se quedó helado, atónito. Luego se rindió. Sus manos encontraron su cintura, la acercaron más y la besaron con un hambre que había olvidado. «Sofía», respiró con voz entrecortada, una súplica. «No pares», susurró ella recorriendo sus hombros con las manos, encendiendo chispas. «Quiero esto. Te quiero a ti». Eso fue suficiente. Los llevó desde el estudio a su dormitorio. Un vasto espacio de madera oscura, ropa de cama suave y ventanas abiertas a la tormenta que se avecinaba. Eliminan barreras, su blusa, su camisa, dudas,
y cada una toca una revelación. Ella no se inmutó ante sus cicatrices, no se detuvo ante la silla. Ella lo vio, lo deseaba. Él la acercó, sus manos mapeándola, los truenos retumbaban mientras los relámpagos partían el cielo. Se rindieron por completo. Sus cuerpos se enredaron en la necesidad y la confianza. Apasionado, desordenado, real. Sus jadeos se mezclaban con los gemidos de él. La tormenta reflejaba su tempestad interior. Él murmuró su nombre. Ella respondió con el suyo, su conexión más allá de las palabras. Las horas se desdibujaron en calor y rendición, hasta que el cansancio las reclamó. Los miembros entrelazados, la lluvia una suave canción de cuna. La mañana trajo un cambio, una fractura en el resplandor. Sofía se despertó primero, con una luz gris filtrándose a través de las cortinas y el brazo de João en su cintura. Ella yacía quieta, con el corazón acelerado, su calidez contrastando con la fría duda que la invadía. La noche anterior fue de todo, intensa, innegable, pero ahora las preguntas se apoderaban de él. ¿Había cruzado una línea? ¿Se había dejado caer? ¿Pero qué significaba eso? ¿Fue esto amor o imprudencia? Se había protegido contra hombres como él, poderosos, complejos, y ahora estaba en sus sábanas, en su vida, en su corazón. Ella salió, con cuidado de no despertarlo, y caminó hasta la ventana, envuelta en una sábana. La lluvia había cesado y el mundo brillaba, pero su mente daba vueltas. ¿Qué estoy haciendo?, susurró mientras el aliento empañaba el cristal. A ella le importaba, más que le importaba, pero la vulnerabilidad la aterrorizaba. ¿Y si se arrepintiera? ¿Y si ella lo hubiera malinterpretado? João se movió con la voz ronca por el sueño. ¿Sofía? Ella se giró forzando una sonrisa. «¡Hey!», se incorporó buscando con los ojos. «¿Te levantaste temprano? ¿Todo bien?» «Sí», mintió con la voz demasiado brillante. «Solo pensando». Frunció el ceño sintiendo el cambio. «¿Sobre anoche?» Ella dudó, asintió y se sentó en el borde de la cama. «Fue increíble, pero es mucho. No sé en qué nos convierte esto». Él tomó su mano, con cautela. «Lo que queramos que sea. No me arrepiento si esa es tu preocupación». Ella encontró su mirada con un nudo en la garganta. «Yo tampoco. Pero tengo miedo, João. No dejo entrar a la gente, no así. Y tú no eres cualquiera». Él la acercó más y le tomó la cara con la mano. «Yo también tengo miedo. No he hecho esto desde... Bueno, ya sabes, pero confío en ti, más de lo que creía posible». Sus ojos se suavizaron, pero el conflicto persistió. «Yo también confío en ti. Solo necesito descubrir qué significa esto para mí». Él asintió y le acarició la mejilla con el pulgar. «Tómate tu tiempo. No voy a ir a ninguna parte». Pasaron la mañana en una frágil tregua. Café en el balcón, charlas tranquilas, el peso de la noche asentándose. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó del todo, con la mente enredada. Él observó, con los temores hirviendo. ¿Se quedaría ella? ¿O sería ese el momento en que la perdería? La pasión era real, pero la mañana expuso los bordes crudos, dejándolos preguntándose qué vendría después. La mañana siguiente permaneció como una tormenta silenciosa, repercutiendo a lo largo de las semanas siguientes. Sofía y João afrontaron el turno con cuidado, sin retirarse ni sumergirse por completo. La villa mantuvo su ritmo. Mañanas de café y miradas, tardes de trabajo y toques robados, noches junto al fuego, aire cargado de preguntas no formuladas. No abordaron esa noche directamente, dejando que no hirviera a fuego lento y que las acciones hablaran más fuerte. Ella apoyaría una mano en su hombro, un consuelo silencioso. Él se acercaba, rozando la rodilla de ella, en un reclamo silencioso. Pero la tensión persistía,
un hilo frágil entre la confianza y el miedo. Una tarde, mientras el verano daba paso al fresco otoño, se sentaron en el balcón, con el cielo veteado de oro. Sofía rompió el silencio. «No me arrepiento», dijo con los ojos en el horizonte. «Esa noche, solo necesito saber que no me perderé en esto». Él se giró y encontró la mano de ella. «No lo eres. Sigues siendo tú, feroz, todo lo que yo». Se detuvo, tragó, y luego lo intentó de nuevo. «No quiero quitarte nada, Sofía. Solo quiero estar contigo». Ella le apretó la mano con una pequeña sonrisa. «Lo sé. Estoy llegando a ese punto». Eso alivió algo, un nudo que se aflojó. Se hicieron más cercanos. Noches enredadas en brazos, mañanas con suaves besos, conexión cada vez más profunda. Sin embargo, la vacilación de Sofía persistía, un eco de su pasado, y Joan lo sintió y su resolución se endureció. Nunca había estado más seguro que de ella. A finales de otoño, las hojas cubrieron Sintra de óxido y oro. Joan sabía lo que quería, lo que necesitaba. Él había construido un imperio, pero Sofía construyó esperanza, confianza y un futuro. Una tarde fresca, mientras las estrellas atravesaban el cielo, actuó. Él lo planeó. No grandioso, pero sí el de ellos. El ama de llaves fue despedida. El estudio se transformó. Velas parpadeando, una mesa puesta con su comida favorita, simple bacalao a brás, viño, un guiño a sus noches compartidas. Cuando llegó Sofía, con el pelo húmedo por la lluvia repentina, se detuvo y abrió mucho los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó entrando, las botas dejando huellas débiles. Se giró hacia adelante, con el pulso acelerado. «Siéntate, quiero mostrarte algo». Ella levantó una ceja, pero se sentó, despertada la curiosidad. «¿Cocinaste?» «Ordenado», admitió sonriendo, «pero lo cubrí». Ella se rió aliviando su tensión. Comieron, hablaron. El día de ella, el trato de él, el resplandor de la lluvia en Sintra. El aire contenía una carga, un secreto en su bolsillo. Cuando retiraron los platos, respiró hondo, con las manos firmes a pesar de la tormenta en el interior. «Sofía», dijo en voz baja, llamando su atención. «Necesito decir algo». Ella inclinó la cabeza y le miró a los ojos. «Bueno». Él tomó su mano, un apretón cálido. «Nunca pensé que te encontraría. Después del accidente, Mariana, los años que excluyeron a todos, pensé que eso era todo. Solo yo y esta vida. Pero entraste, me llamaste en ese restaurante y lo cambiaste todo». Hizo una pausa y le rozó los nudillos con el pulgar. «Me ves, todo mi ser, y te quedas. Me haces mejor, me haces querer más de lo que creía posible». Su respiración se entrecortó, sintiendo el camino, pero no se apartó. «Joan, déjame terminar», dijo suave pero insistente. Sacó una caja de terciopelo y ella abrió mucho los ojos. Lo abrió. Un simple anillo, un único diamante que reflejaba la luz de las velas. «Te amo, Sofía. Nunca pensé que volvería a decir eso, pero lo hago. ¿Serás mía para siempre?» La habitación quedó en silencio. Sus palabras pesadas. Sofía miró fijamente el anillo y luego a él, con el corazón acelerado. Amor. Lo había sentido durante meses, pero la promesa golpeó como una ola. Vio su vulnerabilidad, esperanza, miedo, reflejando los de ella. Su mente se aceleró. La confianza, tan ferozmente guardada, ahora desnuda. ¿Podría darlo por completo? Ella vaciló. Su rostro cayó ligeramente, preparándose para el rechazo. Ella lo vio, lo odió y siguió adelante. «Yo también te amo, Joan. Lo hago. Pero esto es grande. Necesito un minuto». Él asintió cerrando la caja con la mano todavía en la de ella. «Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte». Ella exhaló, el alivio y el conflicto enfrentados. «No es que no quiera.
Nunca he dejado que nadie se acerque tanto. Me asusta. Lo entiendo, dijo con la voz entrecortada. Yo también tengo miedo, pero sé lo que siento. Esperaré. Se sentaron con las manos entrelazadas, las velas parpadeando. La noche se extendía. Ella no dijo que sí, todavía no, pero tampoco dijo que no. Ella había caído irrevocablemente, pero vaciló, no dudando de él, sino de su disposición. Él vio, comprendió y eso profundizó su amor. La noche estaba tranquila, su cabeza apoyada en su hombro, su brazo rodeándola, el anillo como una promesa silenciosa. No necesitaban palabras. La cercanía fue suficiente. Para João, un paso, una esperanza. Para Sofía, una encrucijada, una elección para luchar en los días venideros. La propuesta abrió un nuevo capítulo, uno en el que el amor y la confianza lucharon por el equilibrio. El brillo de la propuesta persistió, envolviéndolos incluso mientras Sofía luchaba con su respuesta. La caja del anillo estaba sobre la mesa de estudio, un centinela de su pacto, su vacilación, su paciencia. No presionaron, se inclinaron hacia su ritmo. Mañanas en silencio, ella sirviendo café, él hojeando informes, tardes de trabajo y miradas. Las tardes se acurrucaban juntas, el fuego crepitaba, los días se compartían. Ella no había dicho que sí, pero no se había ido, y para João eso fue suficiente. Por ahora. El otoño se hace más profundo, el aire es nítido y deja afuera una alfombra carmesí. Sofía sintió un cambio, un deshielo del miedo, la certeza de que João era su ancla, no su jaula. Ella le sonreía con el corazón más ligero, y él se la devolvía, con los ojos color avellana suavizándose, haciéndola doler. Se tambalearon para siempre cuando el pasado volvió a estrellarse. Todo empezó con una llamada. Sofía estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, una rara noche cocinando, cuando sonó su teléfono. Se secó las manos, miró el número desconocido y respondió. ¿Hola? Sofía. La voz era baja, áspera, la de un fantasma enterrado. Se le cayó el estómago. ¿Extrañame? Ella se quedó paralizada y el cuchillo hizo ruido. ¿Rafael? João en la habitación de al lado escuchó su tono y se acercó con el ceño fruncido. ¿Quién es ese?, preguntó, pero ella levantó una mano con el rostro pálido. Sí, soy yo, dijo Rafael, con voz resbaladiza, con falso encanto. Ha pasado un tiempo, ¿no? Pensé en ver cómo está mi chica. No soy tu chica, espetó ella, apretando el agarre. ¿Qué deseas? Él se rió, helándola. Oh, ya sabes. Escuché que te sientes cómoda con ese tipo rico, Méndez, ¿verdad? Seguí adelante, pero te conozco, Sofía. No me olvidas. Vuelve y esto permanecerá en silencio. ¿Esos viejos secretos? Enterrados. De lo contrario. Su respiración se entrecortó. El terror le arañó. Estás mintiendo. ¿Lo soy? Su tono se oscureció. Pruébame. No tengo nada que perder. Tú sí. La línea murió, dejándola mirando fijamente, con las manos temblorosas. João se acercó con voz urgente. Sofía, ¿qué está pasando? Ella se giró con los ojos atormentados. Es Rafael. Mi ex. Ha vuelto. La mandíbula de João se tensó y las manos se apretaron. ¿Qué quiere? Se hundió en una silla y se pasó la mano por el pelo. Yo. O él revelará mi pasado. Cosas que nunca te he contado. Cosas de las que no estoy orgulloso. Él la alcanzó, tocó tierra. Dime, no me importa. Ella sacudió la cabeza y retrocedió. No es simple. Yo era joven, estúpido. Corrí con una mala gente después de que mi pai se fue. Pequeños robos, estafas, nada grande, pero lo suficiente como para arruinarme ahora. Él era parte de eso. Salí, lo reconstruí, pero él tiene pruebas. Fotos, registros. Si habla, no lo hará, dijo João con voz dura. Yo me encargaré de ello. João, no.
dijo, presa del pánico. No lo conoces. Es peligroso, no llamativo, solo persistente. Nos arrastrará a ambos hacia abajo. Él encontró su mirada, resuelta. Déjalo intentarlo. Los días siguientes fueron tensos. Rafael volvió a llamar y luego apareció frente a su apartamento de Alfama, acechando, observando, una sombra de la que no podía deshacerse. Sofía se quedó callada, retraída, y el miedo chocó con su instinto de proteger a João. Se dio cuenta, lo odió, pero no presionó, hasta que Rafael cruzó una línea. Ya era tarde. La villa estaba a mesa a oscuras salvo por el resplandor del estudio, cuando el teléfono de Sofía se encendió. Encuéntrame. Callejón de Mouraria. Ahora. O las fotos se hacen públicas. Ella se quedó mirando, con el corazón acelerado. Luego agarró su abrigo. João la atrapó en la puerta, ordenando con voz. ¿A dónde vas? Ella vaciló y suspiró. Para poner fin a esto, está amenazando con filtrarlo todo. ¿Solo? Sus ojos se entrecerraron. No hay posibilidad. Ya voy. John. No, interrumpió Final. Estamos juntos. Ella aceptó a regañadientes y condujeron en silencio, mientras las luces de Lisboa se volvían borrosas. El callejón estaba oscuro, mojado por la lluvia, y Rafael esperó, delgado, sin afeitar, con una sonrisa de satisfacción. Ahí está mi chica, dijo arrastrando las palabras, dando un paso adelante. ¿Y el multimillonario? Lindo. ¿Qué deseas? Preguntó Sofía con voz temblorosa, pero desafiante. ¿Dinero? ¿Una pelea? Dilo. Tú, dijo con los ojos brillando. Siempre tú. Aléjate de él, y esto permanecerá en silencio. João rió, fría, cortante. Estás fuera de tu alcance. Rafael se burló. Gran charla de un tipo que no puede soportarlo. Sofía se estremeció, pero João no. Se giró más cerca con una presencia imponente. ¿Crees que puedes chantajearla? ¿Amenazarnos? Esto es lo que sucede. Sacó su teléfono. Voz letal. Pedro, soy yo. Rafael Silva, del expediente. Retíralo todo. Órdenes judiciales, deudas, cada rincón sucio. Envíalo a la policía. Ahora. La sonrisa de Rafael vaciló. ¿Qué? Cállate, espetó João con los ojos cerrados. He tenido gente investigando desde que ella dijo tu nombre. 3 órdenes judiciales, deudas de juego para enterrarte, un historial criminal que convirtió a ella en una multa de estacionamiento. Una llamada y listo. Desaparecer o pasar una década en una celda. Sofía se quedó mirándola, conmocionada. El rostro de Rafael palideció y la valentía se desmoronó. Estás mintiendo. Pruébame, dijo João, haciéndose eco del primer desafío de Sofía, con voz acerada. Rafael vaciló, retrocedió, maldiciendo mientras se fundía en las sombras. El callejón quedó en silencio y la tensión desapareció. Sofía se volvió hacia João, con la respiración entrecortada. Tú, ¿cómo hiciste? Protejo lo que es mío, dijo encontrando la mano de ella. No estás solo. Ella asintió y el alivio la inundó, pero el conflicto persistió. Su movimiento la salvó, la aturdió, despertó viejos temores. De regreso a la villa, se sentaron en el estudio, con el fuego rugiendo y ella sosteniendo el té en las manos. No tenías que correr ese riesgo, dijo en voz baja. Para mí. Sí, lo hice, respondió con firmeza. Tú lo vales. Ella lo miró con el corazón desgarrado, agradecida, conmovida, más enamorada, pero con una confianza frágil. Rafael se había ido, pero la brecha persistía, una grieta que repararían juntos. El enfrentamiento con Rafael dejó un hematoma palpitando bajo su vínculo. El viaje de regreso fue silencioso, y el zumbido del motor llenó el vacío. Sofía miró hacia afuera, repitiendo el golpe decisivo de João. Desmantelar a Rafael con una llamada y defenderla cuando ella no podía. La profundidad de su compromiso la sacudió, pero despertó dudas.
Ella lo había dejado entrar más profundamente que nadie, pero la vulnerabilidad la carcomía. João, a su lado, sintió su pesado silencio, su mano en la de él como un salvavidas. En el estudio Oni, el calor del fuego no podía descongelar el frío. Ella tomó un sorbo de té, con los ojos distantes, y él observó, con los pensamientos dando vueltas. «Todavía estás conmocionado», dijo sondeando. Ella asintió y dejó la taza. «No solo Rafael. Eres tú. ¿Cómo lo manejaste? Te lo agradezco, João, pero es... mucho. Saber que llegarías tan lejos». Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Yo iría más allá. No eres una carga, Sofía. Lo eres todo». Su mirada se suavizó. La tensión persistía. «Lo sé. Solo necesito tiempo para alcanzarnos». Él asintió. La paciencia era una fuerza silenciosa. «Tómalo. Estoy aquí». Los días siguientes fueron una tregua delicada. Cercanía atenuada por la reflexión. Ella se quedó en la villa. Su presencia era un consuelo. Y él le dio espacio. Una confianza inquebrantable a pesar de sus miedos. Cayeron en ritmo. Mañanas de café, tardes de trabajo, noches iluminadas por el fuego. Pero un nuevo peso flotaba. Una pregunta sobre lo que siguió a tal tormenta. Esa pregunta respondió antes de lo esperado. Una semana después, cuando las últimas hojas del otoño se aferraban, la familia de João llegó. Su hermana Clara llegó sin previo aviso y su elegante auto se detuvo con un propósito que puso los instintos de Sofía al límite. Clara era inteligente, rubia, serena, su abrigo hecho a medida y su fría sonrisa contrastaban con la calidez de Sofía. Con ella vino su madre, Margarida, una matriarca de cabello plateado cuya presencia heló la habitación. João lo recibió en el vestíbulo con la mandíbula apretada. ¿De qué se trata esto? Los ojos de Clara se dirigieron a Sofía y luego regresaron. Necesitamos hablar. Negocio familiar. Sofía se excusó para ir a la cocina, pero João la detuvo. Quédate, ahora eres parte de esto. La ceja de Margarida se arqueó con clara desaprobación, pero no dijo nada mientras se dirigían al estudio. El fuego proyectaba sombras y Clara no dudó. «Hemos oído hablar de ella», dijo señalando a Sofía. «El camarero». «La gente habla, João. Dicen que te tiene envuelto».